Hola, gracias por estar aquí en esta segunda parte. Bienvenidos a todos. Vamos a continuar para tejer la espalda de la blusa. Se empieza la parte de la espalda, 3 cadenas, el punto alto en la primera cadena, 2 cadenas, los 2 lazos del último punto alto, dos cadenas, el punto alto. Se van a tejer 19 grupos en esta misma forma con 2 cadenas, son 19 grupos. Tejo una cadena, no voy a cortar el hilo y en los 2 lacitos del punto alto empiezo a tejer con los mismos colores en esa misma forma la parte del frente de la blusa, tres cadenas, en el punto alto tejo los 3 puntos altos así se va a continuar hasta llegar al último grupo. Es el último espacio para dar vuelta 2 cadenas, los siguientes 3 puntos, dos cadenas, 3 puntos altos, ahí está esta primera parte. En la parte del frente aquí le pusimos 3 cadenas, aquí solamente 2 para que no quede tan abierto. Terminamos hasta el cuello. Está terminada esta vuelta. Dejo el último punto alto en este punto. Voy a cortar el hilo y con este mismo hilo que tengo en el espacio de cadena, levanto el hilo y se tejen 3 cadenas y un punto alto en el punto alto, en medio del grupo de 3 y 3 se teje el grupo de 3 y así en medio de cada grupo se teje el grupo de 3 hasta terminar al final en este espacio con el grupo de 3. Se va a formar aquí un grupo de 6
Aquí terminé la vuelta. En los últimos 2 puntos altos va los 2 puntos. Se va a ir cortando cada color porque esta parte de los colores intercalados se va a tejer al lado derecho igual que la parte del frente. Aquí se anuda el siguiente color, se termina y se corta y así hasta terminar la misma combinación que se hizo al frente. Esto es en forma recta que se teje las vueltas igual que la parte del frente en el mismo orden de colores. Aquí está la mitad y en este punto, que es el primer punto alto, se tejieron 4 puntos altos en el mismo espacio. Punto por punto hasta llegar a la esquina, y estas 4 vueltas se tejen con 2 puntos altos y 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y este igual, esto es exactamente como la parte del frente, solamente que tiene más puntos hacia la parte de la espalda. Aquí igual en el último punto se tejieron los 4 puntos altos. Acá se empieza la siguiente vuelta. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas. 9 vueltas de puntos altos, y si contamos la cadena son 10, así como la parte del frente. Después de esta parte de los 4 puntos altos, aquí enseguida se teje una vuelta con cada punto. Aquí se termina con cada punto y se hace una disminución, 2 puntos juntos. Ahí está, 2 puntos juntos. Y se termina en este espacio. Aquí igual son 2 puntos juntos. Son 4 vueltas y se empieza la misma vuelta de este color, así como la parte del frente, y se cierra arriba de los 2 puntos altos con medio punto y una cadena, y ahí corté el hilo. Ahí está. Y se empieza a este lado las siguientes vueltas, que son estas mismas que se van a tejer al lado de la espalda. Después de terminar estas 4 líneas, se tejieron 4 vueltas de punto alto, punto por punto, alrededor de los 2 lados y la parte de abajo, tejiendo 2 y 2 puntos altos en medio de cada cadena. Son 4 vueltas en total. Corto el hilo para coser los hombros. Aquí está la parte de la espalda. Voy a colocar al lado revés la parte del frente. Se van a unir los hombros.
Vamos a unir los hombros primero. Le voy a dar vuelta al lado de la espalda. Están las dos piezas al lado derecho y esta es el lado revés de la espalda. Para empezar, al lado del hombro, la costura. Aquí anudé la punta del hilo con la punta que ya estaba aquí. Están las dos vueltas en un solo punto y tejo 3 cadenas. Aquí donde tenemos el punto alto, tomo 2 hebras y aquí tenemos cadena. Tres cadenas. Estoy haciendo la costura con el 2.25 milímetros. Aquí es cadena y aquí tenemos punto alto, siempre tomando 2 hilos, que no abra tanto la costura, y punto deslizado, 3 cadenas. Así vamos a continuar hasta donde están las vueltas de color. Deslizo. Las 3 cadenas son para que no ajuste la costura al momento de estirar el tejido o la blusa. 3 cadenas. Aquí está el punto donde empieza la vuelta a un tiempo, para que no pierda la línea el color que estamos uniendo. En la parte de abajo, 2 cadenas aquí donde está la vuelta de medio punto, que es el color amarillo. Aquí empieza el siguiente color. Se trata de colocar el color con el color del lado contrario. Aquí son 3 cadenas para el siguiente. En esta parte se desliza 2 cadenas y donde está la terminación de la vuelta, y aquí continuamos con 3 y 3 cadenas. Nos quedan 4 vueltas para terminar el hombro. Se va a continuar con las 3 cadenas. Se termina la costura. Esta es la última vuelta que tenemos de la parte del frente y la parte de atrás. Dos hilos y 2 hilos. Ahí deslizo. Voy a cortar el hilo para tejer de la orilla del cuello a la siguiente orilla. En estas vueltas voy a tejer con el hilo principal. Voy a colocar el hilo y dejar suficiente espacio para anudarlo. Y se tejen 3 cadenas con el gancho regular que se ha estado tejiendo. 3.5 y deslizo. Es como la parte del frente del cuello. 3 cadenas, deslizo. Esta va a ser la orilla que se va a ir tejiendo.
Es muy poco el espacio que tenemos en estas vueltas. Este es la mitad de la espalda. Y así vamos a seguir hasta llegar en este espacio y cortamos el hilo para ir formando esta orilla al final. El hombro terminado, ahí está unido. Esta es la cadena de la orilla del cuello al lado de la espalda. Les quiero mencionar la cadena. Le tejí punto deslizado sobre la cadena para que esté un poquito más grueso. El cordón para anudarlo. Los hombros ya estando unidos, se va a tejer todo alrededor estas mismas 4 vueltas con estos colores. Al lado derecho del tejido lo voy a empezar en la parte de la espalda. A este lado lo empiezo las vueltas. Aquí tenemos un solo largo alrededor, la parte de abajo. En este siguiente lado, en la parte de atrás, y así vuelta por vuelta, cerrando y levantando cada vuelta con estas mismas vueltas y la combinación que usted le haya colocado. Vamos a continuar. En las esquinas se están tejiendo 3 medios puntos en esta primera vuelta. Aquí tenemos espacio de 2 puntos y 2 puntos, espacio de 1 punto y espacio de 1 punto. Aquí empiezan los espacios de 2 puntos y esta vuelta se teje como la primera vuelta, el color verde. Aquí se empezó. Igual 3 medios puntos. Y enseguida, sin que falte este primer punto, porque queda por debajo del medio punto, y estos grupos de 2 y 2 separados de una cadena están en un solo punto en este espacio. Terminé las 4 vueltas de la orilla, todo alrededor del tejido. Este es el hombro. Separé 10 grupos de 3 puntos altos sin contar la esquina. Esta la dejo separada y son 10 grupos de 3 puntos altos para la abertura que va a los lados. 13 grupos. Esto va a ser para la costura. Y para la manga son 22 grupos. Así lo tengo marcado en los dos lados.
Esta vuelta se va a tejer primero desde este punto que es la espalda. Esta es la parte del frente. Aquí voy a anudar el hilo en este punto y se empieza con 3 cadenas. El punto deslizado, 3 cadenas y el punto deslizado, esta última vuelta nos va a ayudar a unir esta parte del frente. Aquí lo vamos a seguir alrededor de la manga, todo este espacio. Esta es la primera marca donde empezamos, esta es la segunda y en la tercera marquita aquí vamos a empezar a unir los dos lados hasta esta siguiente marca, que es la cuarta marca. Llego a la tercera marca, esta es la manga. Esta parte la vamos a unir al mismo tiempo de ir tejiendo la orilla. Con una cadena. Esta es la marca. Por la parte de arriba deslizo una cadena y deslizo una cadena. En cada lazo se va a deslizar el punto con una cadena antes y con una cadena después del punto deslizado. Aquí le muestro en la forma que está viéndose el espacio que se ha unido. Así lo voy a seguir hasta la marquita, que es la última. Voy a seguir en forma separada la parte que va abierta en un lado y todo alrededor en la parte de abajo del lado del frente, y sigo todo el lado del frente pasando la manga. Se va a unir esta parte de la espalda con esto que ya va a tener el lacito de 3 cadenas. Donde se empezó la vuelta, aquí mismo se va a terminar los 3 puntos de cadena y deslizo en este mismo espacio y aquí corto el hilo. Aquí está la marquita, la voy a retirar. Solamente falta perder estas puntas. Ahí está la parte de abajo abierta. Aquí está la blusa terminada. Espero que le haya gustado. Suscríbase para que tenga el siguiente y los siguientes proyectos. El próximo es tejer la manga para esta blusa. Comparta el video, regáleme un like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye.